que las encuestas son mecanismos de presión de la mayoría para imponer un criterio de por dónde anda la población. Porque se ha demostrado que la preferencia electoral de las mujeres estadísticamente es diferente a la de los hombres. Se cree erróneamente que los resultados de una encuesta son con fines de pronóstico de cara al futuro. Saludos, usted sintoniza Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos una entrevista que les prometo que será interesante, con el profesor Dionisio Hernández Leonardo. El profesor Dionisio Hernández Leonardo es un especialista, un experto, como se dice, en las encuestas. Y precisamente como en esta etapa en que ya se acerca cada día más el próximo año, en el que habrá 3 elecciones, las municipales, las congresuales y las presidenciales, se publican muchas encuestas. Vamos a hablar sobre las encuestas precisamente con el profesor Dionisio Hernández Leonardo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bien. ¿Qué podemos decir sobre las encuestas en República Dominicana? Veamos primero un poquito de historia. Que yo recuerde, empezaron, fue como a finales de los 70, cuando ya se veía que el PRD iba a desplazar a Balaguer. Había la encuesta que hacía un señor apellido Caminero, que lo mataron a él después, Sí. que hacía Simmers, Sí, eran famosas, Simmers. y Así había es. otra también que había una señora era que la hacía, pero no recuerdo bien. ¿Qué tanto hemos aprendido con las encuestas? ¿Qué tanto se sabe hoy de encuestas acá? Bien, primero permíteme poner el tema en contexto. ¿Qué es una encuesta? Para entender lo que es una encuesta, deberíamos primero entender lo que es un censo. La investigación estadística se materializa a través de 2 mecanismos, de 2 instrumentos. Primero, el censo, que es una investigación exhaustiva de toda la población. Y segundo, la encuesta por muestreo, que es tomar una parte de esa población. Una parte representativa. Sí. Cuando se realiza el censo, vamos a suponer, ahora estamos hablando de encuestas preelectorales, un censo sería como hacer las elecciones. Vamos a salir a preguntarle a todos los electores por quién van a votar si las elecciones fueran hoy. El resultado que arrojaría ese censo en estadística se llama parámetro, porque es un valor verdadero. Por razones de tiempo, de costo, de oportunidad del uso del dato y de otras, digamos, ventajas, pues está la encuesta, que es sustituta al censo. Pero ojo, la encuesta no me da un parámetro, me da una estimación de ese parámetro. Si yo quisiera saber el verdadero porcentaje que tiene Luis Abinader, que tiene Leonel Fernández, que tiene Abel Martínez, tendría que hacer las elecciones. Si yo hago una encuesta por muestreo, lo que tengo es una estimación de esos valores verdaderos. Ahora bien, la encuesta se materializa con preguntas preestablecidas, que no requieren ni modificar ni controlar digamos, el escenario donde se realiza, porque es un estudio observacional. En nuestro país se cree que las primeras encuestas las hizo la CIA en 1965. Ahora, con un carácter preelectoral, ya como bien señalaste en principio, las primeras encuestas que se publicaron las hizo Caminero Hijo, del Centro de Investigación de Simmers, de Mercado Social Simmers, en 1974, cuando Balaguer concurrió conjuntamente con Luis Lajara a las elecciones del 74, que el Acuerdo de Santiago se retiró. Sí, sí, eso fue todo un espectáculo aquello. Exacto. Entonces luego vino las elecciones del 78, hubo encuestas en el 82, 86, 90,
Y a partir de ahí ya 96, 94, 96 y 2000, en el 2000 en nuestro país se inaugura una etapa muy interesante, la guerra de las encuestas. Yo recuerdo que una semana se publicaron 10 encuestas, en una sola semana. Ahora bien, esas encuestas que se publican, la pregunta que uno se hace es, ¿son realmente encuestas? Porque hay mamotretos que se hacen en oficinas que no son encuestas, simplemente son una especie de propaganda política, de instrumento del marketing político para crear percepción. Pero hay encuestas realmente que son serias y que uno puede confiar en ellas. Pero obviamente que eso uno tiene que irse a analizar primero la firma encuestadora, su historial, quién está detrás de la firma encuestadora, cuál es la ficha técnica que utilizó, si realmente se hizo en atención a las buenas prácticas en la materia y también acogiéndose a la ética, porque también hay falta de ética en la publicación de encuestas. El mundo de las encuestas es un mundo maravilloso. Históricamente se cree que empezó en 1824 en los Estados Unidos y eso fue popularizándose. Sin embargo, es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, que empiezan los regímenes democráticos a instaurarse en los países, donde surge ya la encuesta como un instrumento del marketing político, que hoy día pues es un instrumento científico de primer orden para la toma de decisiones, porque son más las encuestas que no se publican que las que se publican. Y las que son de otro ámbito, que no son de la política. Y las que son de otro ámbito. En la economía. Porque también hay encuestas en el mundo del marketing. Sí, permanentemente. En el mundo, digamos, del propio gobierno para temas de políticas públicas. Para tomar el pulso a cómo la gente ha tomado algo, ¿no? Así es. O sea, hay encuestas en todos los ámbitos. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos más acostumbrados a las encuestas preelectorales, que son las que se publican. Y esas son las que generan el morbo y los comentarios. Y esas son las que generan el morbo, hasta el punto que si uno se va a la historia, en una ocasión leí un trabajo que publicó Pierre Bourdieu, que se considera el padre de la sociología francesa, que decía que la opinión pública no existe. Y con sus alegatos, eso fue en 1974, si mal no recuerdo, y ya para esa época había manipulación de las encuestas. Entonces se dice que las encuestas son un mecanismo de propaganda y la calificó de artefactos para engañar a la población. Para inducir. Para inducir. Entonces, y no es que no se pueda medir, pero cuando se usa la publicación es para inducir. Y parece ser que en esa época ya había problemas en el mundo sobre las encuestas, porque también hay otra teórica que una alemana politóloga, Noel Neumann, Elisabeth Noel Neumann, que desarrolló una tesis llamada la espiral del silencio, porque entiende que las encuestas son mecanismos de presión de la mayoría para imponer un criterio de por dónde anda la población. Y la población que no se siente representada ante esa mayoría aplastante prefiere permanecer en silencio. Y por eso hoy día existe el llamado voto silente, de esa población que no expresa su opinión porque se siente ser parte de una minoría. Esa tesis de Neumann es del 1977, parecería ser que en esa época, en Europa sobre todo, porque Neumann era alemana, había ya conflicto con las encuestas y surgieron esas teorías y esos planteamientos, yo diría que un tanto filosóficos, porque no tenían ningún asidero científico. Sin embargo, los llevó a hacer esos planteamientos porque definitivamente las encuestas en cualquier época despiertan el morbo, despiertan el interés de la población. Unos las acogen bien, otros las califican. No, el que sale mal parado no le gusta, la acaba, y el otro la aplaude y la exagera. Así Con es. su anuencia, profesor, vamos a una primera pausa. Volvemos.
continuamos con el profesor Dionisio Hernández Leonardo, un especialista en encuestas. Usted ha hecho encuestas, profesor. Sí. Y muestras. Así es. Hablemos un poco de la muestra, porque hay personas que creen que, por ejemplo, una muestra de 1.500 o 1.200 la ven pequeña para la población nuestra, ¿verdad? Y algunos piensan que porque pongan 25.000 personas que se van a entrevistar, que eso le da más acierto. ¿Qué hay de mentira y de verdad en eso? Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos en la UAS, donde imparto una asignatura que se llama Muestreo Estadístico y Estudio de Encuestas, que el tamaño de una muestra se diseña a partir de la salida que se quiere. Es como un edificio. El tamaño del edificio, la distribución va a depender de lo que se quiere. Yo quiero 10 apartamentos, pues yo hago un diseño para 10 apartamentos con una estructura para 10 apartamentos. Entonces, ¿qué se quiere en una encuesta? Si es medir, digamos, la intención de voto del mercado de votantes, vale decir, de la población con derecho a votar en unas elecciones, uno parte de un nivel de error que está dispuesto a aceptar, que no puede ser 0, porque si el error fuera 0, entonces habría que hacer un censo. Entonces, ese nivel de error, generalmente en las encuestas preelectorales, anda alrededor de un 3%. Más o menos. Que por eso vemos muy frecuentemente muestras de 1.000, 1.200. Ese es un número prácticamente que se ha quedado como un número fijo. Una muestra de 1.200 tiene un error de estimación de más o menos un 2.83%. Ahora bien, esa muestra de 1.200 me permite una estimación a nivel nacional. Y esa muestra es válida para nuestro país, que tiene 8 millones y pico de electores, y es válida para China, que tiene más de 1.350 millones de habitantes. Sí, porque yo he visto que en Estados Unidos lo hacen así, con 1.000 y pico también. Ahora bien, Gustavo, si tú quieres hacer una encuesta para medir la intención de voto, la opinión sobre cualquier aspecto del gobierno, de las ejecuturas de gobierno, de algún funcionario o de un gobierno local, entonces esa muestra de 1.200, cuando tú la distribuyes a nivel regional, disminuye. Si la distribuye a nivel provincial, disminuye más. Si la distribuye a nivel municipal, disminuye más. Lo que significa que la estimación de esa encuesta a nivel regional, a nivel provincial y a nivel municipal es pequeña. Y ya el error no es más o menos 2.83, ya el error puede andar hasta para un 10, un 15%. Por eso yo digo, hay que tener cuidado con las malas prácticas, porque se puede hacer una distribución de la muestra a nivel de zonas rurales y de repente aplicamos 3 entrevistas en un campito de Jarabacoa, mi pueblo querido, o de Asua o de Independencia, pero no es con los fines de establecer una estimación para ese campito, para ese municipio. Es simplemente que se tomó una muestra ahí porque la distribución de la muestra busca algo que tú llamas de representatividad. Yo necesito que si mi población está distribuida a nivel nacional, donde hay zona urbana y rural, donde hay hombres y mujeres de diferentes edades que tienen un comportamiento diferenciado, porque se ha demostrado que la preferencia electoral de las mujeres estadísticamente es diferente a la de los hombres. Igual los que viven en la zona más apartada que los que viven en la ciudad. Igual que la opinión de los jóvenes con relación a los que no son más jóvenes. Y hasta por regiones. Y hasta por región. Hay diferentes intereses. Entonces, ¿qué yo debo hacer en la muestra? Lograr que esa población de votantes quede debidamente representada en la muestra. Entonces, cuando la muestra es representativa y la selección de la muestra se hace probabilística, vale decir, en donde cada una de las personas que integran el padrón de votantes tiene probabilidad conocida de selección. Si la muestra es probabilística y es representativa, los resultados obtenidos se espera que estén muy cercanos al parámetro, que sean certeros. Ahora bien,
Olivo. Ojo con esto. Se cree erróneamente que los resultados de una encuesta son con fines de pronóstico de cara al futuro. No, así es que en el caso de los partidos y los políticos, así es que lo usan. Exacto. Para decir, miren lo que se está proyectando para mayo. Sí. Una cosa que se hacía la ahora. encuesta no va más allá de hoy. Exacto. Paradójicamente, una encuesta es una fotografía del día que se hizo el levantamiento de los datos. Eso es lo que es una foto del momento. Es una foto del momento. Esa fotografía quedará fija, pero el tiempo sigue pasando y el tiempo es aleatorio. Y si es aleatorio es incierto. Se hace un levantamiento de datos hoy y mañana puede ocurrir un evento o una declaración de un político y eso hace cambiar la opinión de los votantes. Pues ha ocurrido. Y ha ocurrido aquí en toda parte del mundo, Sí. ha ocurrido. Entonces, por esa razón, los hallazgos de una encuesta no tienen vocación de futuro, sino del presente. No son un pronóstico. Ahora bien, nosotros los estadísticos, y no es una frase mía, es una frase que la utilizó por primera vez uno de los, digamos, de esa Biblia de muestreo estadístico, se llama Leslie Keach. Los estadísticos somos cronistas de los hechos. Corresponde ya a los comunicadores, a los sociólogos, a los politólogos, hacer entonces esos análisis Esas de cara al futuro, interpretaciones. porque también tienen la oportunidad de hacer el escrutinio de otras variables, y ahí ellos pueden establecer tendencia y hacer esos pronósticos. Analizar escenarios posibles. Claro, Sí. así es. Por las últimas que usted ha visto aquí, por ejemplo, una de las marcas de mayor credibilidad y peso es Gallup. La última que usted vio, ¿qué usted observó ahí, por ejemplo? Bueno, Gallup es una de las encuestas más famosas del mundo. De hecho, el gran Gallup, Horace Gallup, fue quien tuvo el acierto, por decirlo así, en las elecciones de 1936 en los Estados Unidos, que él tomó una muestra pequeña con relación a la que tomó una empresa que envió más de 2 millones, más de 10 millones de cuestionarios por correo. Y Gallup pues instauró la era de las encuestas y tuvo sus aciertos en las elecciones siguientes, aunque falló en el 48. Bueno, Pero pasa que también el sistema electoral norteamericano es complejo, sí, porque el que gana el voto popular no tiene necesariamente garantizado que va a ganar, ¿no? Así es. Colegiado, mira lo que pasó en España ahora, que es un sistema parecido. sí, sí, así es. Y pasó con Hillary Clinton, contra Donald Trump. Contra Obama. Porque Y contra Obama también. Sí, porque tú puedes ganar los votos electorales, los votos del pueblo, pero no... Yo conozco una persona que trabajó en una empresa es española, pero estuvo contratada por la campaña de Obama también. Y me decía que era, a veces en un día hacían 2 y 3 encuestas, porque era una cosa muy, una pelea fuerte, ¿no? O sea, Sí. ahí se medía constantemente cómo podía variar un estado u otro la intención de voto. Sí. Permanentemente en el equipo de Obama. De hecho, en la historia de las encuestas, las primeras encuestas científicas en materia electoral la hizo Louis Harris cuando Kennedy, en la elección del 60. Ajá. Harris, que fue contratado por Kennedy ya desde que fue senador en el 58, comenzó a medir el mercado de votantes de manera segmentada. En la opinión de los jóvenes, Sí. de las mujeres, de los, digamos, de los granjeros, de los que viven en las grandes ciudades. Y eso le permitió a Kennedy entonces diseñar una campaña Para electoral cada grupo para focal. cada grupo. Vamos a otra pausa, profesor. Cuando volvamos, hablemos un chisme más de los resultados de Gallup. Sí. Profesor Dionisio Hernández Leonardo, esa encuesta Gallup, ¿qué usted puede decir de esa última, la más reciente? Bueno, no te puedo dar una valoración, digamos, de la encuesta per se, porque la ficha técnica que se publica es una ficha que no te da mucha información para uno como Ponen lo básico especialista. ahí. Te ponen lo básico, pero no te ponen, por ejemplo, cómo se distribuyó la muestra, si hubo problemas de no respuesta, etcétera, etcétera. Sin embargo, Gallup tiene la gran ventaja de que está posicionada en nuestro país y a nivel mundial como una de las encuestas con mayor nivel de certidumbre
Y por esa razón, desde mi óptica, entiendo que la encuesta pues, que da a Luis Abinader como ganador en primera vuelta, esa encuesta pues pone en apuro a los partidos de oposición. Porque si bien es cierto que no se ha podido demostrar que los resultados de una encuesta influyen en la votación de las personas, no menos cierto es que sí crean percepción. Y subjetividad. Y subjetividad. Entonces, la percepción, tal como dijo Gabriel García Márquez en su novela Memoria de mis putas tristes, la percepción es la realidad de que la tiene. Hay hechos que son reales, que se olvidan rápidamente, y otros que no lo son, permanecen en los recuerdos como si hubiesen sido. Entonces esa percepción que se crea con la publicación de encuestas, pues se va quedando en la mente de los electores. Y yo por eso digo que Galo tiene esa virtud de que te crea percepción. Y a quien Galo da ganador, pues el partido obviamente que va a explotar sus resultados, porque lo dijo Galo. Y ese es el mérito que tiene Galo. No solamente que tiene una historia de certidumbre en la publicación de encuestas, sino que también tiene esa vocación de crear percepción de por dónde anda la intención de voto de los votantes. Que ese es un poco ahí la fortaleza que tiene esa marca, ¿no? Definitivamente. Hay demarcaciones, y yo vi eso en 2 o 3 elecciones. Yo en un momento cubrí asuntos de política en los periódicos. La Altagracia, por ejemplo. Cualquiera se puede sorprender porque dicen, es de la que más poblada, pero es una población flotante, como llaman. Mucha de la gente que trabaja en los resorts provienen de provincias del sur y de hecho en los días de elecciones los políticos alquilan guagua para llevar a su gente a votar. Sí. O a Barahona, o a San Juan, o allá a Neiva. Entonces, ahí una encuesta en ese caso puede dar una proyección que no se sustenta en la realidad, porque quizá está hablando un muchacho de Barahona que vive en Higüey, pero que él no vota ahí. Sí, definitivamente. Por eso siempre yo digo que cuando uno diseña una encuesta probabilística, no recomendamos hacer entrevistas en la calle, sino ir a los hogares y primero filtrar a la persona entrevistada dónde vota. Si no vota en el lugar donde se está haciendo la entrevista, pues no se hace esa entrevista, porque esa persona no pertenece a esa población. Y eso produce lo que se llama en estadística un sesgo, vale decir una distorsión del dato, que al final se va a reflejar en errores en la estimación del parámetro, de ese valor verdadero que uno quiere conocer en la población. Profesor, ¿y los estudiantes de estadística, sociología, se les enseña, por ejemplo, a diseñar una muestra? Sí, se les enseña. Hay 3 o 4 asignaturas, además de probabilidades, porque también las encuestas maneja como la estimación, hay que conocer la distribución de probabilidad de esa población y de la muestra, obviamente. Se le enseña no solamente a diseñar la muestra, se le enseña incluso a manejar cartografía para encuestas, se le enseña a manejar nueva tecnología, la georreferenciación de los datos, o sea, cómo hacer un presupuesto para la encuesta. El estudiante de estadística de la UAS sale con un alto nivel de competencia técnica en materia de encuesta. Aquí hay no sé si una leyenda urbana, siempre se ha dicho que aquí hay un buen equipo que trabaja no solo la muestra, que hace las entrevistas y que es el mismo que utilizan todas las marcas encuestadoras. ¿Eso es verdad? Bueno. ¿Usted qué sabe? Yo te voy a narrar una experiencia. Hasta hace poco yo tenía un cliente de México que me pagaba el diseño de la encuesta y el levantamiento de los datos. Pero ellos venían y se llevaban los cuestionarios, porque no permitían hacerla con dispositivos electrónicos, sino en físico. Y venía alguien a llevarse los cuestionarios, yo nunca sabía quién ganaba las elecciones, las encuestas. Pero en una ocasión, hablando con ella, me dijo, mira, mi cliente es un cliente de Canadá, que a su vez lo contrató un político dominicano. Ajá. Entonces, de repente me contrata otra persona de Costa Rica, que me da la misma versión. Mira, este es un cliente de Canadá. Entonces, de repente, hay políticos, empresarios que contratan firmas encuestadoras fuera del país, pero que al final quienes las realizamos somos los que vivimos aquí, porque somos los que conocemos la geografía. Yo he hecho encuestas, por ejemplo, en Costa Rica y en El Salvador, pero he tenido que utilizar personas de allá porque son los que conocen la geografía y todo esto. Por esa razón yo digo
si el estadístico, si el muestrita se acoge a la buena práctica y al rigor científico, y el personal que hace el levantamiento, que muchas veces se ignora, ese personal es fundamental. El que recoge basura, procesa basura. Y muchas veces uno ignora el trabajo de campo. El investigador tiene que estar en el campo el día que se hace la recolección de los datos. Tener un buen equipo de supervisión y de control, de que se está haciendo el trabajo, de que no se están inventando los datos, porque es otra cosa también, la manipulación. A mí me dice gente, mira, hay encuestadores que te llenan las encuestas en los autobuses, en los parques. No, eso es poco serio. Es poco serio. En resumen, es un instrumento científico que sí se puede medir por dónde van las cosas, pero que cada encuesta responde a un momento específico. Definitivamente. No es una profecía ni un... Yo aprovecho, Gustavo, para dar una exhortación a los políticos de no relajar con el tema de las encuestas. Las encuestas son un instrumento científico que debemos respetar. No es tan elemental, no se puede banalizar el tema de las encuestas, porque también las encuestas las utilizamos en las empresas, las utiliza el gobierno para tomar decisiones. Sí, es que las que menos se hacen son las de política, lo que pasa es que son las que más suenan. Así es, definitivamente. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.